algunos estudiantes, otros profesionales, ¿ya? Que con el objetivo, digamos, de generar instancias de debate, de reflexión, de encuentro entre la gente mapuche y no mapuche para discutir, digamos, temas que consideramos relevantes y que no hay tantos espacios para analizarlo. Digamos, ese es el objetivo, digamos, del colectivo, ¿ya? Esta es una actividad del foro permanente, este es el segundo foro permanente que realizamos sobre autonomía. El primero fue el año pasado en el Hogar Pelotúe sobre desarrollo económico, pero vinculado al pueblo mapuche, ¿ya? Temas que consideramos importantes como jóvenes tratar, y no solamente, digamos, ser reaccionarios frente a temas de contingencia, sino que proyectarnos, digamos, de cierta forma y hablar temas relevantes. Ya en este caso, pensar y hablar sobre autonomía, que en definitiva es hablar sobre el futuro, ¿ya? Ese es, digamos, el objetivo de por qué este foro. También, bueno, tenemos acá los expositores. Falta uno, digamos, Salvador Penchulet, que viene en camino, porque viene de la Marina. Eso. Bueno, damos la bienvenida entonces a todas las personas que hoy día están participando de este foro. También agradecemos la presencia de nuestros expositores. Vamos a comenzar digamos, nuestro primer expositor, que es Cristian Alarcón Hidalgo. Él es trabajador social, egresado de la Universidad de Frontera. Él va a exponer ante nosotros el tema de tesis, que es la autonomía mapuche, proyecciones políticas y autonómicas de autoridades funcionales y tradicionales del LOF Epurrehue de Molco, comuna de Loncoche. También con ustedes, con nosotros, se va a presentar José Marimán Jimenao. Él es doctor en ciencias políticas. Nos va a presentar la ponencia de ideas políticas de autodeterminación en los mapuches. También se encuentra con nosotros Luis Penchuleo Morales, licenciado en comunicación social. Él es miembro de la dirección política de Gualmapué. También forma parte, miembro fundador de la organización estudiantil de la Universidad, Chicatufe UFME. La organización que trabaja por la progresiva transformación de esta universidad en una universidad intercultural. También, como decíamos, Salvador Penchulet, que en este momento todavía no llega, pero viene en camino, es dirigente de la comunidad Piñepil de la comuna de Albarino. Él, bueno, es un dirigente de vasta trayectoria y también tiene propuestas también interesantes en términos de la autonomía tanto económica como política del movimiento social mapuche. Así que con ustedes presento a Cristian. Yo soy trabajador social de la comuna de Panguipulli. Actualmente soy apoyo familiar del programa Puente en la municipalidad de esa comuna. Bueno, primero agradecer al colectivo por la invitación, esperando que sea digamos, que sirva esta ponencia, ¿ya? Para seguir avanzando, bueno, esto fue lo que me pidieron en realidad presentar, lo que fue mi tesis, fue realizada en 2008 y tiene que ver con autonomía mapuche en un espacio organizacional de la comuna de Loncoche, sector de Molco. Es un LOF, se llama LOF Epurrehue. Bueno, cuando Yanka me habló, me pidió un poco que hablara de esos tres temas, de los discursos que se generan desde los mapuches respecto a la autonomía, las dificultades que se tienen y un poco parte de la dinámica organizacional que se da dentro de las comunidades. Como le iba contando, Molco, bueno, ahí están las comunidades haciendo algunas actividades culturales. Como ustedes pueden apreciar, está entre medio de cerros, con difícil acceso geográfico en realidad, más de 1 hora y media en jeep, ojalá. Y esto fue son fotos del año pasado. Bueno, sobre la investigación propiamente tal.
Primeramente me gustaría exponer el porqué de esta investigación, el porqué, un poco investigar sobre la autonomía. Y el primer supuesto que aparece es un poco investigar este tema de esta tendencia mundial de los movimientos indígenas, digamos, a establecer distintos niveles de autonomía política, cultural, etc. Y cómo en el actual sistema, digamos, se ve este proceso, ¿ya? Ahora, hablar de la autonomía, específicamente en los mapuches, más que una demanda probablemente, es una reivindicación. Porque si uno lo piensa históricamente, a partir del 1641 aproximadamente, desde los denominados parlamentos que se establecían con la corona española, hubo un establecimiento, digamos, una delimitación de que había la existencia de una nación indígena con los límites naturales entre el Biobío y el Tortén, ¿ya? Y bueno, toda esta autonomía fue, digamos, derrocada después de la creación de la provincia de Arauco y finalmente con la mal denominada pacificación de la Araucanía. Y de ahí en adelante, bueno, surgen varias organizaciones mapuches que de una u otra forma intentan restablecer su cultura y tirar algunas propuestas de autonomía. Desde la Corporación Araucana, la Sociedad Caupolicán, el Frente Único Araucano, y acercándonos un poco más quizá al ADMAPU, Consejo de las Tierras, la Coordinadora Arauco-Mayeco, y quizá la más actualizada, probablemente la que estábamos conversando, la identidad territorial lasquense, ¿ya? Cada una de estas propuestas con mayor o menor suerte, digamos. Ahora, el tema de la autonomía también tiene que empieza fuertemente a partir de la Declaración de las Naciones Unidas, con esto del derecho a la libre determinación de los pueblos, con ese, ¿ya? Rompe un poco el esquema de esto de que existe un pueblo donde echaban a todos al saco, digamos, obreros, campesinos e indígenas. Pero ya un poco con el contexto de la globalización, que intenta homogeneizar, digamos, una identidad multinacional, surge también este sentimiento o esta necesidad de identificarse, ¿ya? Con lo cual, digamos, los derechos indígenas, o sea, los movimientos indígenas un poco toman este concepto de la libre determinación, este derecho, y lo empiezan a hacer demanda, ¿ya? Se inscribe un poco dentro de lo que llaman los juristas el derecho de tercera generación, ¿ya? Los derechos de primera y segunda generación tenían que ver básicamente con la vida, con el buen trabajo, con la salud, con libertades individuales. Los derechos de tercera generación tienen que ver justamente con derechos colectivos, con el derecho a la paz, con el derecho al medio ambiente, digamos, y este derecho colectivo de la libre determinación. Y bueno, digamos, la idea de hacer un poco esta investigación era conocer los discursos de autonomía en un espacio organizacional, en un caso, digamos, ¿ya? En un espacio micro, como es este LOF, ¿ya? Y desde donde el trabajo social igual tiene bastante que decir. Entonces se plantea el objetivo de conocer estas visiones, cuáles son digamos, el discurso, digamos, y las proyecciones autonómicas de este LOF. Bueno, la investigación es cualitativa, se basa en la fenomenología, se usó preferentemente la entrevista en profundidad como técnica primordial. Solamente uno de las entrevistadas fue una solamente fue mujer, el resto eran hombres entre 30 y 65 años. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, este LOF está ubicado en la comuna de Loncoche. Cabría un poco dar cuenta que entre los censos del 92 y el 2002 se destaca, digamos, un proceso de urbanización fuerte en la ciudad de Loncoche, una migración campo-ciudad. Básicamente tiene mucho que ver ahí el tema de la intervención de las empresas forestales en el territorio, ¿ya? Ahora, dentro de Loncoche hay 75 comunidades indígenas, por lo menos estos son datos del Pladeco, del último Pladeco de esa comuna, y los sectores más importantes rurales son Molupidén, Comolco y Huerquerelfo, ¿ya? El LOF se ubica en Molco. Y bueno, este LOF, el LOF de Purrehue, surge aproximadamente hace 11 años, tiene su mayor auge organizacional hace 5 años aproximadamente,
no tienen personalidad jurídica, al menos hasta el momento en que se hizo la tesis. El LOF está dirigido por un directorio, digamos, presidente, secretario, etc. Hay en este LOF autoridades tradicionales y autoridades funcionales. Si decir autoridades tradicionales, hay Lonco, hay Huerquén, la Huaytuchefe, algunos más reconocidos que otros. No sé si a lo mejor las comunidades no quisieron decir, digamos, y mantenerlo como secreto, o simplemente no hay un reconocimiento total de esas autoridades. Bueno, dentro de Loncoche, este LOF participa de una asociación comunal, al igual que otros 3 LOF, ¿ya? Ahí está el detalle de los nombres de los LOF, y específicamente en LOF de Purrehue hay 6 comunidades: Pedro Antipán, Manuel Antipán, Manuel Curillanca, José Curillanca, Lorenzo Guaramani y Francisco Curillanca. Bueno, respecto del marco teórico de lo que fue la investigación, vamos a hacer rapidito, en realidad no vamos a explicar cada uno de los autores, pero sí destacar que fueron más bien conceptos sensibilizadores a la temática de la autonomía, que intentan de una forma interpretar ciertos procesos y contrastar también, digamos, ¿no? Y dar un poco luz a la reflexión. Está dividido en 3 grandes temas: movimiento y acción colectiva, constitucionalismo y teoría federativa, y teoría anarquista y neoestructuralista del poder. Bueno, la idea es que estas teorías se van a ir explicando ahora en lo que es el sistema categorial, que ahora vamos a explicar, y en las conclusiones propiamente. Bueno, el sistema categorial lo que intenta hacer es una herramienta que nos solicitan también desde la academia, pero una herramienta de análisis, digamos, que intenta descomponer los objetivos en sus categorías, para después en el análisis juntarlo y hacer la conclusión. Bueno, nos vamos a empezar a fijar desde el objetivo 1, que tenía que ver con las proyecciones políticas de sus organizaciones, que es un poco, para llegar al tema de la autonomía, pasamos un poco por las aspiraciones sociopolíticas que tenían los integrantes de este LOF. Y cuando empezamos a hablar de aspiraciones sociopolíticas, los entrevistados querían hacer hincapié, igual que la organización del LOF, desde su historia y hacia adelante, se conforma como una forma de diferenciarse de las juntas de vecinos que había en el territorio, con lo cual tenían una larga data, digamos, de conflicto. Un poco, por un lado, la demanda un poco más campesinistas, y por otro lado las comunidades que estaban por un lado y otro no tenían cabida, digamos, las demandas socioculturales, ¿ya? Y cuando empezamos a hablar de expresiones sociopolíticas, de inmediato se distinguen, digamos, las autoridades tradicionales y las autoridades funcionales en el sentido de sus discursos, ¿ya? Cada uno da énfasis a distintas cosas. Por ejemplo, las autoridades funcionales, los directores del LOF, digamos, le daban énfasis a la organización, a la planificación, digamos, ¿ya? Mientras que las autoridades tradicionales le daban mucho más al tema cultural. Sin embargo, digamos que estaba latente, digamos, que era necesaria una reproducción de la cultura mapuche en el territorio, ¿ya? Las propuestas que surgían era una mayor presencia, digamos, de las autoridades tradicionales, especialmente del lonco, en la figura de este LOF, ¿ya? Porque si bien este LOF es una especie de recuperación, digamos, de una forma ancestral mapuche, sigue teniendo un directorio Huinca. Entonces, muchas de las autoridades se estaban dando cuenta de esto, de las autoridades, digamos, de funcionarios tradicionales, y querían que los loncos empezaran a hacer una función, digamos, de tipo de asesor, ¿ya? Asesorar un poco a las comunidades y a este LOF en cuanto a las estrategias que iban a utilizar y a los objetivos, ¿ya? Bueno, y de este LOF igual es particular, porque de otra forma, si uno se va a lo antiguo, digamos, el LOF significa o se asocia a un clan o a una tribu, ¿ya? Que sigue un tronco familiar.
Sin embargo, aquí el LOF estaba construido, digamos, por un par de comunidades y, por otra parte, bueno, el LOF se llama Epurrehue, lo que significa dos rehues. Entonces lo que hicieron fue juntar, digamos, dos espacios ceremoniales, ya, espacios simbólicos, digamos, y agruparlos en una organización. Entonces, bueno, desde la teoría esto se llama, algunos autores lo llaman etnicidad, que es un poco como una estrategia, digamos, que ocupan ciertos movimientos, ocupando la identidad étnica, digamos, étnica colectiva, para hacer un referente con otros. Porque este LOF, digamos, lo que hacía era un poco darle mayor presencia a las comunidades que estaban ahí en Molco, ¿ya? Y atraer también las instituciones del Estado. Bueno, otra de las estrategias y de las aspiraciones sociopolíticas que incipientemente estaban haciendo las comunidades era insertar los conocimientos tradicionales mapuche en los espacios locales. Y esa era una aspiración, digamos, sentida. Si seguimos con la segunda categoría, aparece el control territorial y cultural, en realidad, de espacios de poder, ¿ya? Ahora, espacios de poder entendidos como casi cualquier espacio. Uno podría, desde la teoría de Foucault, decir que incluso un centro de padres puede ser un espacio de poder. Desde donde uno puede influir, porque, digamos, son los espacios cercanos, digamos, donde uno puede tener intervención. Y otra de las estrategias que tenían ellos y que mencionaron casi la mayoría era la profesionalización de los hijos, en este caso, de las nuevas generaciones, ¿ya? Para que una vez, digamos, salen de Molco y después con sus conocimientos puedan lograr ocupar los mismos espacios, digamos, de los consultorios, las escuelas, ¿ya?, que estaban en el territorio. Y de esta forma seguir, digamos, reproduciendo la cultura mapuche. Y todas las aspiraciones sociopolíticas y esta estrategia de control territorial y cultural tiene, como vamos viendo, un enfoque bien localista, digamos, como en nuestro término, un enfoque de desarrollo local, ¿ya?, que coincide un poco con lo que plantea este autor en cuanto a cómo han ido cambiando los movimientos durante el tiempo, ¿ya? Si vemos este cuadro, en primer lugar tenemos la política de movimientos, ¿ya?, que esta era muy típica, digamos, de los años 70, ¿ya?, con principios bien universalistas, con la emancipación y muy asociado, digamos, a la izquierda y a este tipo de, digamos, de proyectos, ¿ya? Ahora, los movimientos indígenas se han acercado mucho más a esta política de campañas, como dice este autor, ¿ya? Y que es mucho más pragmático y que resalta la diferencia cultural propia y étnica, ¿ya? Otra de las estrategias del control territorial que ellos tenían tenía que ver un poco con el tema de los recursos naturales, ¿ya? Y se veían principalmente obstaculizados por las empresas forestales, ¿ya? Y que tiene que ver todo esto también con el modelo de desarrollo de Chile, digamos, en este sentido, el modelo neoliberal, que tiene que ver con la inversión privada, digamos, los rubros productivos, que son estos clústeres exportables, digamos, la pesca y el ámbito forestal particularmente acá. Lo que implica transformaciones socioeconómicas y una homogeneización cultural, que estas comunidades estarían revirtiendo, digamos, con esta estrategia, ¿ya? Se han visto afectados principalmente en el tema de los conocimientos de autoabastecimiento que ellos tienen, digamos, en el cómo, eso lo contaban ellos, hemos perdido los conocimientos de cómo construir nuestras propias rucas, de nuestras propias medicinas, ¿ya?, de la propia lengua. Y eso pasa a ser un poco ya la categoría de la autosuficiencia productiva en el objetivo 2. Y respecto a las visiones de autonomía que ellos estaban emitiendo, uno podría interpretar que el mismo hecho de que no tengan personalidad jurídica en este contexto es ya un ejercicio, digamos, de regirse o de autodefinirse bajo sus propios términos, ¿ya? Y bueno, cuando ellos dicen qué esperamos hacia el futuro,
ellos plantean mucho el tema de, bien influenciado, digamos, por el tema de ADMAPU, un poco integrarse al Estado chileno, ¿ya? Y desde ahí hacer ciertas reformulaciones a la Constitución, ¿ya? Es decir, lo que un poco intentan pasar del Estado monoétnico, monocultural, que es el que tenemos ahora, por ejemplo, en Chile, que es un Estado unitario y centralizado, ¿ya? Que conforma una nación, o sea que en Chile existe solamente la nación chilena, ¿ya? Desacreditando la otra. Entonces lo que ellos plantean es más bien, a la luz de la teoría, es la construcción de un Estado pluricultural, ¿ya? Con relaciones interculturales. Ahora hay autores también que dicen, claro, puede ser una buena ganada en realidad, como en varios países latinoamericanos, que en la Constitución está explicitado, digamos, mucho más los derechos indígenas, pero que a la larga, lo que ha significado es poco pragmatismo, digamos, para el tema, porque se puede hacer la declaración en la Constitución, pero después hay que hacer ulteriores cambios, digamos, porque es como de la Constitución desde arriba hacia abajo, entonces hay que ir cambiando todo y eso, en ese tramo quizás a lo mejor se pierde mucho. Bueno, ahí está en parte un poco de las conclusiones y es de lo que hemos estado conversando ahora. Las conclusiones de la tesis tienen que ver con, hay una unificación, digamos, de la tendencia cultural. Es decir, pueden haber ciertas diferencias en algunas cosas, pero sí hay una, digamos, una idea de recuperar las tradiciones y de hacer más presente la autoridad tradicional, ¿ya? Utilizando estrategias de control territorial, como por ejemplo la profesionalización de las nuevas generaciones, entre otros. Y tratar de influenciar con los mismos conocimientos mapuches en los espacios locales, ¿ya? Bueno, ahí está digamos, esta especie de construcción de sociedad pluricultural. Bueno, y si bien no existía un discurso unificado sobre autonomía, un discurso, sí había un tema de autonomía cultural muy potente. O sea, eso uno lo podía percibir enseguida. Había mucho respeto, digamos, frente a la cultura y un tema de independencia económica también, de autoabastecimiento familiar. Como es un sector aislado, también es un factor que puede influir en eso, que si bien lo tienen como capital, por decirlo así, un capital social inmenso, no ha sido sacado a la luz, ¿ya? Como discurso, para darse cuenta. Eso es un poco lo que fue la tesis.